Hola, hola. Qué bueno que nos acompañan hoy. Vamos a meternos de lleno en un tema que seguro resuena mucho, el Helicobacter pylori. Sí, ese nombre que siempre aparece, ¿no? Cuando se habla de gastritis, de acidez, de reflujo. Parece que está en todas partes cuando el estómago da problemas. Y aquí viene lo interesante, lo que nos trae hoy aquí. ¿Existen tratamientos? Claro que sí. Se usan antibióticos, medicamentos como el omeprazol para bajar el ácido. Parece lógico, ¿verdad? Pero, ¿por qué hay tanta gente que siente que no se cura del todo? O que el problema vuelve una y otra vez. ¿No les parece curioso? Bueno, hoy queremos explorar justamente eso. Una perspectiva un poco diferente basada en lo que ha compartido el doctor Carlos Jaramillo, que sugiere que quizás hay un eslabón perdido en cómo entendemos y tratamos esto. Y si una parte del tratamiento estándar, irónicamente, estuviera dificultando una solución real y duradera. Es una pregunta fuerte, ¿no? Pero vale la pena analizarla. Así que, bueno, ¿cuál es el plan? Primero, vamos a entender bien quién es este Helicobacter pylori. Su historia es peculiar, ya verán. Luego, por qué el estado del estómago, su ambiente interno, es tan importante. Después, analizaremos el tratamiento común y dónde podría estar esa pieza que falta, ese eslabón perdido. Y finalmente, exploraremos la solución que se propone desde esta visión que se enfoca en restaurar el equilibrio. ¿Suena bien? Pues vamos a ello. Empecemos por el protagonista, Helicobacter pylori. No es solo un nombre técnico, ¿eh? Es una bacteria con una historia, digamos, de película. Totalmente. De hecho, su descubrimiento oficial y la aceptación de su papel fue toda una odisea científica. Al principio, la idea de que una bacteria pudiera vivir en el ácido del estómago parecía, imposible. Claro. Uno piensa en ácido y piensa en destrucción, ¿no? Exacto. Pero dos médicos australianos, Barry Marshall y Robin Warren, insistieron. Estaban convencidos de que esta bacteria era la causa de muchas gastritis y úlceras pépticas. ¿Y qué pasó? Porque leí algo increíble sobre eso. La famosa anécdota. Como la comunidad científica era escéptica, Marshall decidió hacer el experimento consigo mismo. Se tomó un caldo de cultivo con Helicobacter pylori. No me digas. ¿En serio? En serio. Y a los pocos días desarrolló una gastritis aguda. Luego se trató con antibióticos y se curó. Fue, una demostración bastante dramática, pero efectiva. Increíble. Eso sí que es dedicación a la ciencia. Y les valió un Nobel, ¿verdad? Correcto. Ganaron el Premio Nobel de Medicina en 2005 por ese descubrimiento. Cambió completamente el paradigma del tratamiento de las úlceras. Antes se pensaba que eran solo por estrés o comida picante. Ya veo. O sea, quedó claro que causa gastritis y úlceras. Pero también se le relaciona con cosas más serias, ¿no? Mencionaste el cáncer antes. Sí, ese es otro punto importante. Se ha establecido una relación causal bastante directa con un tipo específico de cáncer gástrico, el linfoma MALT, que es un cáncer del tejido linfoide del estómago. Causal directa. O sea, que si tienes H. pylori... En el caso del linfoma MALT, sí. La bacteria es el principal factor desencadenante. Y lo interesante es que si se detecta a tiempo y se erradica la bacteria, en muchos casos el linfoma puede remitir por completo sin necesidad de quimioterapia. Qué importante saber eso. ¿Y otros tipos de cáncer de estómago? Para el adenocarcinoma gástrico, que es el tipo más común, el H. pylori se considera un carcinógeno de tipo 1 por la OMS. O sea, un factor de riesgo importante y demostrado. Pero no es el único factor. Ahí influyen también la dieta, el tabaquismo, factores genéticos, la inflamación crónica. Es multifactorial. Entendido. No es una sentencia, pero sí un riesgo real que hay que considerar seriamente. Exactamente. ¿Y sobre cómo nos contagiamos? Sigue siendo un área de investigación, pero la vía más aceptada es la fecal oral u oral oral. ¿O sea? A través de agua o alimentos contaminados con materia fecal que contenga la bacteria, o por contacto directo con saliva o vómito de una persona infectada. Por eso la higiene es clave. A veces se da dentro de las familias. Claro, tiene sentido. ¿Y los síntomas? Porque eso es lo que la gente siente al final. ¿Son siempre los mismos? Los síntomas son
digamos, el gran imitador, porque son muy parecidos a los de cualquier gastritis o dispepsia. Dolor o ardor en la parte alta del abdomen, lo que llamamos epigastrio. La famosa boca del estómago. Esa misma. También sensación de hinchazón, de llenarse muy rápido al comer, eructos frecuentes, a veces náuseas. Incluso puede contribuir al reflujo gastroesofágico. Pero esos síntomas los puede dar cualquier cosa. Un atracón, estrés, otros problemas. ¿Cómo se diferencia? Buena pregunta. La verdad es que solo por los síntomas es imposible estar seguro. Son muy inespecíficos. Por eso, si los síntomas persisten o son muy molestos, es fundamental hacer pruebas diagnósticas. ¿Qué tipo de pruebas hay disponibles? Hay varias. Una muy común y no invasiva es buscar el antígeno del H. pylori en una muestra de heces. Es bastante fiable para detectar infección activa. Ok, en heces. Fácil. ¿Qué más? Están las pruebas en sangre, que buscan anticuerpos contra la bacteria, pero tienen una limitación importante. Pueden seguir siendo positivas incluso años después de haber eliminado la infección. Así que no sirven para saber si la infección está activa ahora, ni para confirmar si el tratamiento funcionó. Ah, importante detalle. Sirve para saber si la tuviste, pero no si la tienes. Correcto. Luego está la prueba del aliento con urea marcada. Esa sí detecta infección activa y se usa mucho, tanto para diagnóstico inicial como para confirmar la erradicación después del tratamiento. ¿Cómo funciona esa? Suena a ciencia ficción. Jaja, un poco. Es ingeniosa. Te dan a beber una sustancia con urea que tiene un átomo de carbono especial, marcado. El H. pylori tiene una enzima, la ureasa, que descompone esa urea y libera dióxido de carbono. Si tienes la bacteria, ese dióxido de carbono marcado pasa a la sangre y luego a los pulmones y lo exhalas. Se mide la cantidad de ese carbono marcado en tu aliento. ¿Y la opción más directa? La endoscopia digestiva alta con toma de biopsias. El médico introduce un tubo con una cámara por la boca hasta el estómago y el duodeno. Puede ver directamente cómo está la mucosa, si hay úlceras, inflamación, y toma pequeñas muestras de tejido. ¿Y esas muestras? Se analizan. Se puede hacer una prueba rápida de ureasa ahí mismo o mandarlas al laboratorio para ver la bacteria al microscopio, histología o incluso hacer un cultivo, aunque esto último es menos frecuente. La biopsia es el método más completo porque da mucha información, pero claro, es invasivo. Entendido. Opciones hay entonces para saber si está o no. Ahora, vayamos a ese punto que mencionabas como clave según Jaramillo, el ambiente del estómago. Decías que el H. pylori puede estar en el intestino, pero en el estómago es problemático. ¿Por qué esa diferencia? Es que el estómago es un órgano muy particular. Su función principal, además de mezclar la comida, es iniciar la digestión de proteínas y, fundamentalmente, actuar como una barrera sanitaria. Tiene que destruir bacterias, virus, parásitos que vienen con la comida. ¿Y cómo hace eso? Principalmente con ácido clorhídrico. Un estómago sano produce una cantidad impresionante de ácido, alcanzando un pH bajísimo, entre 1 y 2. 1 o 2. Eso es tremendamente ácido, ¿no? Extremadamente. Piensa que el pH neutro es 7. Cada punto menos significa 10 veces más ácido. Así que pH 2 es 100.000 veces más ácido que el agua pura. Es un ambiente letal para la mayoría de los microorganismos. Entonces, ¿cómo sobrevive el H. pylori? Ahí sí logra entrar. Esa es la cuestión. El H. pylori es listo. Tiene mecanismos para sobrevivir temporalmente en ese ácido, como producir amoníaco a partir de la urea para neutralizar el ácido a su alrededor. Pero para establecerse, para colonizar la mucosa gástrica de forma crónica, necesita que el ambiente no sea tan hostil. O sea, necesita un nicho, un lugar donde el pH sea más alto, prefiere vivir cerca de la capa de moco que recubre el estómago, donde el pH es un poco más cercano a neutro. Y sobre todo prospera si el estómago en general ha perdido parte de su capacidad de acidificación. Si el pH sube a 4, 5 o 6, ahí está feliz. Ajá. Aquí está el quid de la cuestión entonces. Si el H. pylori se instala de forma crónica, es una señal de que ese estómago ya no estaba funcionando al 100% en cuanto a su acidez.
Que la infección crónica por H. pylori no es tanto la causa primaria del problema, sino más bien una consecuencia o un indicador de un desequilibrio previo, un estómago hipoclorhídrico, o sea, con baja producción de ácido. Vaya, eso sí que cambia la forma de verlo. El foco se desplaza de la bacteria al estado del propio estómago. Exacto. El terreno es clave. Si el terreno no es adecuado, la semilla, la bacteria, no puede germinar o prosperar a largo plazo. Y es fascinante pensar en esto, en cómo nuestro cuerpo tiene estos equilibrios tan delicados. Si esta perspectiva les está abriendo los ojos a una nueva forma de entender la salud digestiva, o quizás conocen a alguien a quien esta información le podría ser útil, consideren suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos para seguir explorando estos temas a fondo. Un simple clic realmente nos ayuda a continuar. Pero bueno, sigamos, porque ahora tenemos que hablar de cómo encaja esto con los tratamientos habituales. Retomando el hilo, si la falta de acidez es el terreno fértil, ¿qué pasa con el tratamiento estándar que incluye precisamente medicamentos para reducir aún más el ácido como el omeprazol? Ahí está la gran paradoja, ¿no? El tratamiento convencional se basa en dos pilares. 1. Matar la bacteria con antibióticos. Generalmente se usa una combinación de 2 o 3 antibióticos potentes durante 10 a 14 días. La famosa terapia triple o cuádruple. Exacto. Y el segundo pilar es usar un inhibidor de la bomba de protones, un IBP, como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc. Estos medicamentos son muy eficaces bloqueando la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Y la lógica es, bueno, los antibióticos matan al bicho y el IBP baja el ácido para que no haya tanto ardor y para que la mucosa dañada, la gastritis o la úlcera, pueda cicatrizar mejor, ¿no? Esa es la lógica aparente y por eso se usan tanto. Y a corto plazo, sí, reducen los síntomas de ardor y pueden ayudar a la cicatrización. El problema o el eslabón perdido estarían las consecuencias a mediano y largo plazo de esa reducción tan drástica y prolongada de la acidez, al crear un ambiente artificialmente alcalino o menos ácido en el estómago. Estás creando justo las condiciones que decías que el H. pylori necesita para vivir cómodamente. Un pH de 4, 5 o 6. Exactamente. Es una contradicción inherente. Mientras intentas matar la bacteria con antibióticos, le estás proporcionando un ambiente más favorable para sobrevivir si alguna bacteria resiste o para reinstalarse rápidamente si ocurre una reinfección poco después del tratamiento. Pero eso es como intentar apagar un fuego echándole gasolina disimulada. Es una buena analogía. Obviamente los IBP tienen su lugar y son útiles en ciertas condiciones agudas. Pero su uso crónico, y especialmente en el contexto de erradicar H. pylori, plantea esta cuestión fundamental. ¿Estamos tratando la causa o perpetuando el ciclo? Porque si la causa raíz era un estómago que ya no acidificaba bien, y tú le quitas aún más ácido, pues no estás corrigiendo el problema de fondo. Estás poniendo un parche que alivia el síntoma, el ardor, pero que podría estar debilitando aún más la función natural del estómago y facilitando que el problema vuelva. Por eso tanta gente dice, me traté, mejoré un tiempo, pero me volvió. ¿Y hay evidencia que apoye esta idea de que la reinfección es un problema real por no abordar la acidez? Sí, hay estudios y revisiones, como la que mencionamos de 2018, que señalan que aunque las tasas de erradicación inicial con los tratamientos actuales pueden ser buenas, aunque la resistencia a antibióticos es un problema creciente, las tasas de reinfección o recrudescencia, que vuelva a aparecer la misma cepa que no se eliminó del todo, son significativas en muchas poblaciones. La propuesta que se deriva de esta perspectiva es un enfoque en dos fases, digamos. A ver, ¿cómo sería eso? Fase 1, si hay infección activa confirmada y síntomas o lesiones que lo justifiquen, úlceras, gastritis severa, linfoma, MALT, usar el tratamiento antibiótico adecuado para erradicar la bacteria. Eso sigue siendo necesario. Se pueden usar los IBP durante este corto periodo si son estrictamente necesarios para el funcionamiento de los antibióticos o el control de síntomas muy agudos, pero idealmente por el menor tiempo posible. Ok, erradicar primero. ¿Y la fase 2? La importante, según esto. La fase 2, que es la crucial y la que a menudo falta, es la rehabilitación gástrica. Una vez confirmada la erradicación de la bacteria con una prueba de aliento o de heces, no de sangre. ¿Y eso qué implica concretamente?
Principalmente ayudar al estómago a recuperar su capacidad natural de producir ácido clorhídrico en la cantidad adecuada para mantener ese pH fisiológico de 1,2. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Hay pastillas para aumentar el ácido? No exactamente pastillas para aumentar el ácido de forma directa y sin control, pero sí hay estrategias. Primero, identificar y corregir las causas que pudieron llevar a la baja acidez inicial. Estrés crónico, deficiencias nutricionales, zinc, B1, B6 son importantes para producir ácido, hipotiroidismo no controlado, una dieta muy pobre o inflamatoria. Mirar el contexto general de la persona. Fundamental. Luego, se pueden usar medidas dietéticas. Comer con calma, masticar bien, evitar beber grandes cantidades de líquido con las comidas que diluye el ácido. A veces se usan estímulos naturales como un poco de vinagre de manzana diluido antes de comer o hierbas amargas. ¿Y suplementos? Mencionaste algo antes. Sí, en algunos casos, y siempre bajo supervisión de un profesional que sepa lo que hace, se puede usar suplementación con betaína HCl combinada con pepsina, una enzima digestiva. Esto ayuda a acidificar directamente la comida en el estómago y puede, con el tiempo, estimular la propia producción de ácido. Pero insisto, esto no es para autotratarse, requiere una evaluación cuidadosa. Entiendo, es delicado. Pero el objetivo final es que el estómago vuelva a ser ese ambiente ácido y protector. Exacto, y los beneficios de lograr eso son enormes. No solo dificulta enormemente que el H. pylori vuelva a colonizar, sino que mejora toda la digestión y absorción de nutrientes. ¿Cómo cuáles? Bueno, el ácido es esencial para digerir bien las proteínas, para absorber minerales como el hierro, el calcio, el magnesio, el zinc, también para absorber la vitamina B12. Además, un estómago ácido asegura que el píloro, la válvula de salida del estómago, se abra correctamente y que el cardias, la válvula de entrada, se cierre bien, previniendo el reflujo. O sea que tener buen ácido podría incluso ayudar con el reflujo. Suena al revés. Es otra paradoja, pero sí, muchas veces el reflujo no es por exceso de ácido, sino porque el cardias no cierra bien, y una de las señales para que cierre es precisamente un pH suficientemente bajo en el estómago. Si el pH está más alto, el cardias puede quedar más relajado y permitir que suba contenido, aunque no sea tan ácido, pero sí irritante. Qué complejo y fascinante es el cuerpo humano. Todo interconectado. Totalmente. Restaurar la acidez también mejora la comunicación con la vesícula biliar para que libere bilis y el páncreas para que libere enzimas, optimizando toda la cascada digestiva. Es devolverle al estómago su rol central. Bueno, creo que el panorama queda mucho más claro. Ha sido una exploración profunda, sin duda. Si tuviéramos que resumir la idea central que hemos desgranado hoy, sería que para enfrentar al Helicobacter pylori de manera efectiva y sobre todo sostenible en el tiempo, no basta con la estrategia de buscar y destruir la bacteria puntualmente. Sino que la clave, según esta visión que hemos analizado del Dr. Jaramillo, reside en un segundo acto fundamental. Restaurar y mantener la potente acidez natural del estómago, ese ambiente que es su mejor defensa. Exacto. Implica un cambio de enfoque, dejar de obsesionarnos solo con la consecuencia, que es la infección activa, y empezar a abordar la causa subyacente, que sería ese terreno alterado, ese estómago que perdió su fuerza ácida protectora. Corregir el ecosistema para que el problema no tenga dónde arraigar. Mirar más allá del síntoma, buscar el equilibrio perdido. Una idea potente para seguir pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado hoy. Esperamos que les haya aportado valor y nuevas perspectivas. Hasta la próxima.